No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go! Me acompaña a esta hora Juan Carlos Mantilla, director del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la UNAV, quien también ha sido compositor, también escritor y es en estos momentos también dedicado a la filosofía ética aplicada. Juan Carlos estará en un libro acompañando esas palabras vivas en toda esta semana que hemos disfrutado de grandes eventos, grandes autores y que bueno, también queremos conocerlo un poco en esta mañana aquí en la U107, así que démosle la bienvenida, ya está listo aquí para recibir a Juan Carlos. Buenos días, bienvenido a la U107. Buenos días, Will, a todas y todos, también los oyentes, amigos de la U Radio. Tengo muy buenos recuerdos de compartir con ustedes en el pasado y hoy estoy muy contento de saludarles para poder invitarles a un libro y a la presentación de mi libro La Lotería de la Vida este viernes a las 3:30 de la tarde. Bueno, la Lotería de la Vida viene para presentarse en un libro como esa alternativa también para los lectores que les encanta un poco la filosofía y pues también descubrir nuevos autores. Pero Juan Carlos, ¿qué te motivó a ti a escribir este libro de la Lotería de la Vida? Bueno, lo primero es que estoy muy comprometido con el futuro de nuestras sociedades. Desde que tengo hija, mi hija se llama Alma, mi esposa se llama Catalina, y esto me inspiró a pensar en el largo plazo, en qué sociedad le vamos a dejar a Alma y a los niños de su generación. Por esa razón decidí pasar del formato de los artículos, que es lo que escribimos muchas veces los académicos, a los libros e intentar escribir de una manera clara y transparente que pueda llegar a un público más amplio que el público exclusivamente académico, para que la filosofía, las ciencias sociales puedan aportar algo a la sociedad, puedan dar algo de luces y algo de orientación para resolver estas crisis múltiples que vivimos, crisis ecológica, crisis de la convivencia y de la paz, crisis política, crisis económica. Entonces es un libro que aporta a la solución, que busca contribuir al debate público de una manera constructiva. ¿Por qué le pones el nombre o le colocas ese nombre de la Lotería de la Vida? Mucha gente habla de muchos sucesos que se presentan en su diario vivir y dice, no, eso tuvo que ver con la Lotería de la Vida. ¿Algo así es por ese lado o por qué decides colocarle ese nombre? Bueno, pues te cuento y les cuento que esa es una interpretación posible y me gusta, una bonita interpretación. La interpretación específica es la siguiente. En 1975 un profesor de Oxford, John Harris, escribió un artículo de filosofía moral que se llama La Lotería de la Vida y es el primer artículo que yo considero parte de la disciplina de la ética aplicada. Él plantea una sociedad imaginaria en donde hay una lotería cada vez que 2, 3 o 4 personas necesitan trasplantes de órganos. Una persona sale elegida en esa lotería, se sacrifica, es celebrada como un héroe y resulta que eso a la larga aumenta la esperanza de vida, eso a la larga significa que pues todo el mundo está mejor, aunque unas personas se hayan sacrificado. Es decir, el bien común prevalece sobre el bien individual o el interés particular. Este artículo suena macabro. Cuando uno escucha esto dice, ¿por qué el Estado puede disponer de la vida de una persona o de la libertad de una persona? Aunque la medida es totalmente lógica. Ese artículo es un experimento mental, es decir, esto nunca sucedió realmente, pero plantea un dilema, el dilema entre el bien común y el interés individual particular, que está presente en muchas de las decisiones que tomamos en la vida, ecológicas, decisiones sobre la paz, decisiones económicas, cómo encontramos un balance entre el bien común y el interés individual. Eso inspira el título del libro. Que precisamente, Juan Carlos, luego de la pandemia hablábamos mucho de este tema por estos lados también, donde empezó a prevalecer más el interés personal que el interés del colectivo, de la comunidad, de la población. Sentimos que la gente empezó a ser un poquito más egoísta y a pensar en su propio bienestar que en el bienestar de todos, ¿no? Efectivamente, ese es un muy buen ejemplo y tengo en el primer capítulo del libro un apartado que son lecciones aprendidas sobre el coronavirus. Ahora, el libro también lleva a la crisis ecológica, hay un capítulo sobre la ética del medio ambiente,
en donde nosotros nos planteamos que hay que cambiar nuestra relación con la naturaleza, Sí. hay que pensar mucho más en el largo plazo que en el corto plazo, hay que pensar mucho más en las generaciones futuras, pero lo que plantea sobre el bien común y la libertad individual es una reflexión muy importante. En todo momento nos la estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué tanto debemos ayudar a los más vulnerables en nuestra sociedad? Aún sacrificando, por ejemplo, un poco de nuestros ingresos para tal vez apoyar algunas ciertas causas o iniciativas, o si el Estado funcionara mejor, pues pagar, por ejemplo, un poquitico más de impuestos para ciertas políticas sociales, las personas que podemos hacerlo. También cuando, por ejemplo, en la movilidad, cuando necesitamos grandes inversiones para transporte público, ¿de dónde vamos a sacar esos dineros? ¿Cómo podemos nosotros también pensar en que todo funcione mejor para todos y no solamente en mi solución privada particular? Pues Juan Carlos, qué interesante planteamiento, además con este libro, La Lotería de la Vida, porque se nos presenta, como tú dices, a diario y en todo momento. Y bueno, pues vas a estar entonces en un libro presentando este desarrollo de este escrito. Juan, te quería preguntar también acerca de lo que hablas de filosofía y ética aplicada. ¿Eso qué es para la gente que nos está escuchando a esta hora? Bueno, qué buena pregunta. Resulta que la filosofía y la filosofía moral siempre ha hecho reflexiones sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la injusticia, pero han sido reflexiones tal vez un poco abstractas y un poco alejadas de la realidad de las personas. La ética aplicada busca hacer este tipo de reflexiones sobre dónde está el bien, dónde está el mal, cuáles son las acciones correctas, cuáles son las decisiones correctas a nivel individual y a nivel colectivo o público, ¿sí? Y poder dar un poco de luz para esa toma de decisiones, es decir, aplicar la reflexión de la filosofía moral a situaciones de la vida concreta, privada y pública, a situaciones de la sociedad. Es como cuando uno toma una disciplina clásica como la filosofía y la pone al servicio de la sociedad y al servicio de las personas, haciéndola mucho más cercana, buscando su aplicabilidad. Uh-huh. Pues Juan, hablando de dar luz, la portada de este libro precisamente es un faro y yo quiero preguntarte hacia dónde va encaminado este libro, hacia qué fundamentos o qué consejos das tú a través de este libro para que la gente pueda resolver esas situaciones que se presentan a diario, como conversamos ahorita, de todo lo que sucede en la toma de decisiones. Bueno, te voy a dar un ejemplo y aprovecho que mencionas la portada del libro para contarles que este libro es el primer libro de la colección de filosofía de Siglo Editores, una editorial muy importante en Colombia, que viene ilustrado. Está ilustrado por una gran artista, Catalina Ferreira, que es mi esposa. Sí. Ella ilustró la portada y cada uno de los capítulos con esas ilustraciones, pues llevan un mensaje muy, muy sugerente, y el faro significa que la filosofía puede iluminar un poco, tampoco puede revelarnos la verdad absoluta, eso sería muy arrogante y pretencioso, pero sí puede iluminarnos un poco. Y te doy un ejemplo. Nosotros vivimos en este mundo con gente que piensa muy diferente, los extranjeros morales, personas que piensan muy diferente a nosotros. En todos los contextos hay, en las universidades, en las familias, en las casas, en los barrios, y eso nos ha causado gran cantidad de guerras porque no sabemos manejarlo. Y cuando la diferencia la tomamos como un problema, pero la diferencia, la diversidad, el pluralismo, también la podemos tomar como algo positivo. Aprender de los demás, construir en medio de la diferencia, respetar las diferencias. Por esta razón, en el libro yo voy desarrollando un argumento que propongo buscar acuerdos sobre mínimos en vez de intentar lograr el consenso moral. En vez de intentar convencer a todos, por ejemplo, de la opinión de la mayoría, busquemos algunos acuerdos sobre mínimos. Hay ejemplos muy duros de esto. Por ejemplo, los toros, el aborto o la política tributaria. Es decir, los que son pro corridas de toros, o sea, a favor de las corridas de toros, sí, y los que están en contra de las corridas de toros, nunca se van a poner de acuerdo. ¿Por qué no buscamos más bien un punto intermedio? En donde, por ejemplo, puede haber corridas, pero
al toro no se le quite la vida. Eso sería un punto intermedio. O en temas como el aborto. Entonces, las personas que promueven el aborto nunca se van a poner de acuerdo con las personas que se oponen al aborto. Esto es algo, hay una explicación desde la lógica sobre por qué no se van a poner de acuerdo. Los argumentos nunca van a ser respetados por el otro. Y en esa situación, para evitar la guerra, la violencia, la agresión, lo que hay que hacer es lograr un acuerdo sobre mínimos que deje a todo el mundo parcialmente satisfecho y parcialmente insatisfecho. Es decir, algo de la posición de uno está ahí y algo pues no está porque tampoco se impuso la posición de uno. Por ejemplo, ponerle una fecha límite al aborto. Entonces, eso haría que el aborto fuera permitido, pero al mismo tiempo fuera prohibido después de cierta fecha. Las personas que están a favor del aborto van a sentir que su posición se está respetando, si bien no totalmente, porque hay un límite, su posición se está respetando. Y las personas que están en contra también van a sentir lo mismo, porque después de cierto límite, el aborto estaría prohibido. Ese es un ejemplo. Sí, son situaciones muy difíciles, sí, donde no hay consenso posible. Hacia allá iba yo, y es que son temas muy álgidos, además de que por ahí dicen que los seres humanos nunca estamos contentos con lo que nos toca, así que bueno, es un debate constante que se va a estar presentando, y tenemos este faro ahí que es la Lotería de la Vida, que se va a estar presentando en Ulibro este 2024. El viernes 30 a las 3:30 de la tarde en el auditorio de Neomundo estará Juan Carlos Mantilla. Juan, vas a estar hablando con María Jimena Mantilla y Sergio Fajardo. ¿Ya has charlado con ellos en algún momento? ¿Es la primera vez que se van a encontrar los tres a pues conversar acerca de este tema? Excelente pregunta, gracias, Willy. No es la primera vez. Resulta que María Jimena Mantilla es una gran profesora santanderiana. Sí. Y Sergio Fajardo es una gran persona, ex candidato presidencial, ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia, y Sergio Fajardo ha estado conversando conmigo sobre estos temas hace muchos años. Sí. Y cuando lancé el libro en la Feria del Libro de Bogotá, pues me pareció muy natural pedirle a él que discutiera conmigo sobre este tema, y él accedió a hacerlo. Entonces estamos haciendo una gira por las distintas ferias del libro del país, discutiendo cómo la ética aplicada podría aportar a la solución de los problemas sociales que son tan urgentes y tan graves en estos momentos. Entonces, hemos estado con Sergio Fajardo en Bogotá, en Valledupar, ahora vamos a estar en Bucaramanga, dentro de 15 días vamos a estar en Medellín, después sigue Cali, Popayán, Cúcuta, Montería y otras ciudades de Colombia. Y en cada lugar conversamos con algún académico de la región. Ese es el papel que está haciendo aquí en Bucaramanga María Jimena Mantilla, porque la conversación con un académico o una académica, en general buscamos que sea también una académica, es muy importante porque nos permite tener las distintas perspectivas, lo que están viendo los jóvenes, los estudiantes, porque estos diálogos son abiertos, deben ser pluralistas, deben permitirnos también a nosotros aprender. Entonces, la charla con ellos es muy, muy interesante, y también pues ellos son lectores bastante atentos. Entonces, las lecturas que ellos hacen del libro aportan mucho, tanto la de Fajardo como la de María Jimena Mantilla, y en cada lugar con las personas con que estamos dialogando. Claro, pues Juan, este viernes entonces estarás ahí compartiendo con toda la gente de Bucaramanga, del área metropolitana, que está viviendo esto de un libro que ha estado maravilloso estos días, con diferentes perspectivas de la vida y de los autores. Y bueno, quiero que seas tú el que le haga la invitación a todos los oyentes que están con nosotros a esta hora sintonizados, pues que asistan y te acompañen en el lanzamiento de la Lotería de la Vida. Bueno, muchas gracias a Will. Muchas gracias a todos los oyentes y las oyentes de la U. Quiero invitarlos muy especialmente a que nos acompañen este viernes por la tarde a las 3:30 en el auditorio del Neomundo. Viernes 3:30, auditorio del Neomundo, en Ulibro,
para que puedan hacer parte de estos diálogos y luego se queden disfrutando de esta feria del libro impresionante, que es un regalo inmenso que hace la UNAP a la ciudad de Bucaramanga. Además que todas las actividades son de carácter gratuito, la mayoría, así que ustedes pueden ir a disfrutar ahí en Neomundo hasta el próximo fin de semana. Hay programación, pueden entrar a unlibro.com para conocer más detalles de las actividades. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en esta mañana en la U107. Muchas gracias, Will. Un abrazo para todos. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Ok. Somos la alternativa.